Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión. Voy a pedirle, a ver, José, ¿quién más? Alexis, Maxi, David. Maxi. Bueno, los hombres. Bueno, ¿qué? Los 5 hombres vengan para acá y vamos a orar por el servicio. A ver, no alcanzo a verme. Ahí está. Se ven un poco chuecos, pero bueno. Así como están, empezamos, ¿no? Para orar. Así que pueden orar por breve, ¿no? Las necesidades, el servicio, cosas, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar así, oración, y después vamos a la lección. Adelante. Padre amado que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí, compartir con la familia, con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por este momento maravilloso. Gracias por el día que nos has regalado, Señor. Padre, agradecemos tu presencia en nuestras vidas y te pedimos, Padre, que en esta tarde estés en control en todo momento. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído en este tiempo, Señor. Te agradezco, Padre, por eso y bendice a todos y a cada una de las familias que están ahí presentes y a nosotros también, Señor. Te alabamos, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te seguimos orando. Bueno, Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta noche por este privilegio que tenemos de poder orarte y reunirnos en tu presencia, Señor. Sabemos que vos disponés de todas las cosas para el bien de quienes te aman. Queremos honrarte hoy en esta noche, alabarte, también pedirte que nos des abundantemente de tu sabiduría, Señor, que no nos falte tu palabra, Señor, que cada día lo podamos poner en práctica en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en el barrio, en todo momento, Señor. Pedimos que tu Espíritu, Señor, se manifieste en las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, también por los que no han podido venir. Te pedimos, Señor, que este pequeño grupo crezca, como dice tu palabra, este cuñado tan pequeño se multiplicará por 1000. Como dice Isaías, yo haré que se realice a su debido tiempo. Dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Pedimos que nos bendigas en esta noche, que nos acompañes y que seguimos orando. Amén. Amoroso Padre, gracias por este día, gracias por esta reunión, gracias porque podemos estar acá orándote, porque nos cuidaste la vida. Te pido que nos cuides al regreso de nuestros hogares. Por favor, que estés con nosotros en esta reunión, que abras nuestros corazones. Gracias, Papá, por el privilegio de poder adorarte, de poder aprender de vos. Te seguimos orando en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Padre, Señor, te doy gracias primeramente por mi vida, Señor, gracias por tener mi vida, Señor. Gracias por traernos en este lugar, Señor, sanos, Señor, y también para nuestros corazones un entendimiento para poder escuchar lo que decimos, Señor. Bendice cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están por venir, los que están en casa, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Bendice cada uno de nosotros y te seguimos orando en el nombre de Jesús. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Padre, por estar juntos, Dios, por poder reunirnos como familia, como pueblo, Señor, para alabarte, porque queremos, Dios, venir a agradecerte, Señor, que vos nos hayas, Dios, tomado, que nos hayas sacado de la mentira, que nos hayas, Dios, tomado en tus brazos y hayas abierto nuestros ojos, hayas quitado la venda de nuestros ojos, y nos hayas mostrado a tu Hijo Jesús, Dios, y poder a través de Él conocerte y ver cuán grande es tu amor, cuán grande es tu compasión, y lo más increíble es que vos nos transmitís todo eso, Señor, a un Dios que antes no conocíamos. Padre, te queremos pedir que bendigas este tiempo, la reunión, que abras nuestros corazones,
Nos ayude, Señor, a ser más como vos, Dios, a dejar nuestra naturaleza humana. Padre, sabemos que estando cerca tuyo es la única forma de poder relucir los frutos del Espíritu, porque solamente la paz, la felicidad, el amor, el perdón, la compasión, la misericordia, la humildad, solamente son dones que vienen de vos, Dios, y que, Padre, el ser humano los carece. Necesitamos de vos para ser así, y te queremos pedir que dirijas este tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos aquí que llegan, los que están conectados, y trabaja Dios en nuestras vidas. Te amamos, te necesitamos, en el nombre de Jesús, dejamos todo esto. Amén. Pueden pasar a su lugar. Y bueno, voy a orar yo también, así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, bueno, grande, poderoso, sabio, estamos tan contentos, Señor, de estar aquí reunidos. Yo quiero pedirte, Padre, por la iglesia en San Martín, orarte por cada discípulo, para que, Padre, sigas construyendo las convicciones bíblicas. Y te oro, Padre, para que este estudio que hacemos cada miércoles respecto a la carta de Pablo a Timoteo, de verdad quede impregnado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que podamos seguir actuando y que podamos seguir, Padre, demostrando cuánto te amamos, Señor, y cuánto vivimos por tu gracia. Padre, que seas tú el que hable esta noche y permítenos, Señor, de tener un corazón abierto, una mente receptiva, y quita, Padre, cualquier cosa que nos esté agobiando, cualquier preocupación, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor. Y es en el nombre de Jesús en quien te oramos. Amén. Amén. Bueno, a ver, por acá, hermanos, saludarlos. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos entonces vamos a ir a la Biblia. Y ha sido interesante, ¿verdad? Poder estudiar esta carta juntos. Seguimos con la carta de Timoteo. Ahora vamos a ver el capítulo número 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahí está. Bueno, como vemos, el tema de la carta se llama Un buen soldado de Jesucristo. Y esta sección o esta parte del capítulo que va del 1 al 13 tiene por título Atentos y no distraídos. Así que por ende, estemos atentos a lo que Dios va a hablarnos en esta noche en nuestras vidas. Así que vamos a dar una repasada, por así llamarlo, acerca de lo que vimos en el capítulo pasado. Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Qué vimos? Capítulo 1 de segunda carta de Timoteo. Bueno, Pablo se presenta como un servidor de Jesús, como alguien que fue llamado por Dios mismo. No que fue quien él se le dio o fue una idea personal o algo que a él se le metió en la cabeza de salir, sino que fue un llamado de Dios y anima al resto a decir como cada uno de nosotros hemos sido llamados. Okay. Y va dirigida a Timoteo, y lo que lo considera como un hijo. Como un hijo. A ver, esa es la primerita parte. No, está bien, acá también ya están participando. Dice, bueno. Pablo animó a Timoteo y le recordó que no tenemos un espíritu de temor, sino de poder. Irma, última carta de Pablo, muy bien, es la última carta registrada que escribe Pablo, o que dicta Pablo. Y familia Puigver, que debemos entregar nuestras vidas a Dios y confiar plenamente en Él. Bueno, vamos a darle esta repasada como lo hacemos cotidianamente. Y veíamos que
primer lugar, en Cristo tenemos una promesa de vida. Y no es una promesa de muerte, y tampoco de engaño ni de decepción, sino que tenemos una promesa de vida. Veíamos también que necesitamos una vida de oración poderosa para ver grandes bendiciones en nuestra vida. Veíamos cómo Pablo podía hacer tantas cosas y desenvolver tantas cosas, pero sin oración no tenía ese impacto, no tenía ese enfoque y podía perderse porque iba también a pelear con sus propias fuerzas. Dicen acá, no avergonzarnos del mensaje. Ok, gracias, Nancy. Otro punto que veíamos también es desarrollemos relaciones de discipulado profundas. Y era un ejemplo de Pablo y Timoteo, ¿no? Que inclusive decían, vamos a orar, o llorábamos juntos, ¿no? Y esa cercanía de poder construir esa relación. ¿Qué tanto también nosotros necesitamos hacer así en la iglesia? Desarrollar relaciones profundas. Bueno, otra cosa es que hablábamos del miedo, ¿se acuerdan? Cómo el miedo es terrible. Y además, si el miedo nos controla, saca esa maldad que hay en nosotros. Veíamos cómo a veces el miedo nos lleva a manipular al otro, nos lleva a ofender al otro y nos limita en nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces Dios a través de su palabra nos dice que no tengamos miedo? 365 veces. Así que para cada día del año tenemos no tengas miedo, no vivas con miedo. Jesús nos lo está pidiendo. Bueno, otra cosa más. Cuando estemos en medio de pruebas y dificultades, no olvidemos el valor de nuestra salvación. No olvidemos. Y además esto nos alienta a seguir adelante. Y por último, necesitamos cuidarnos nosotros de no volvernos apóstatas. Es decir, aquellas personas que dejan la fe voluntariamente, conscientemente. Y porque no solamente abandonan la iglesia, sino que abandonan sus convicciones como discípulos, abandonan su relación con Dios y regresan a una vida de pecado. Veíamos que Dios recompensará a los fieles a su debido tiempo. Y a largo plazo, al estar con él en el cielo. Así que bueno, sigamos apuntando, sigamos aprendiendo. No se nos olvide, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo hasta este momento. Así que vamos a entrar al capítulo número 2 y dice así la escritura: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bueno, ¿qué dice acá la escritura? Empieza diciendo, hijo mío, ya veíamos la relación que tienen tan cercana, pero le dice, así que tú, que has sido escogido, que has sido designado, que te ungí, ¿te acuerdas que decía, te impusieron las manos, ¿no? Recuerda cómo tus abuelas, ¿no? Tu abuela Loida y tu madre Eunice te inculcaron. Bueno, así tú, pensando en los buenos ejemplos. Estábamos estudiando que había dos personas que hicieron mal, ¿no? A Pablo. ¿Dónde está? A ver, versículo 15 dice, Figelo y Hermógenes, ¿se acuerdan? Que ellos lo habían abandonado, pero también habla de la familia de Onesíforo, que lo fue a visitar en la cárcel. Entonces, también por eso dice, así que tú, ¿no? Sigue esos buenos ejemplos de estas personas tan fieles que han dado su vida por la iglesia. Necesitas imitar a ellos. Así que si hay gente en la iglesia que hace buenas obras, que hace buenas cosas, necesitamos nosotros imitarlo. No envidiarlos, o no criticarlos, o no juzgarlos, sino imitar también ese mismo corazón. Así que tú, hijo mío. Y luego habla de la fortaleza, ¿no? De poder tener esa fortaleza en Cristo. Fortalécete por la gracia. Cuando entendemos la gracia, nos fortalecemos en el corazón y en nuestras convicciones.
¿Cómo podía vencer la cobardía y seguir adelante con su misión? ¿Cuáles eran las debilidades de Timoteo? ¿Se acuerdan? La timidez. La timidez, exactamente. ¿Cómo podía él vencer esto? Puede ser, ¿no? Pero ¿cómo lo puede vencer? Ahí está, a través de la gracia, entendiendo la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos fortalecernos en la gracia. Y para eso debemos de entender lo que es la gracia. Necesitamos nosotros entender la bondad de Dios que demostró al mundo y entonces fortalecernos en ella. Eso nos debe de proveer seguridad, de decir, yo voy a estar con Dios, yo estoy en unión con Dios por su gracia. Así que si has tenido miedo, si has tenido duda, si has flaqueado en tu fe, necesitas fortalecerte en la gracia de Cristo. Ahí sacamos nuestra verdadera fuerza, en el amor que Dios nos demostró al enviar a su Hijo Jesús. Un consejo, cuando vengan momentos difíciles en tu vida, que todas las tenemos, momentos difíciles, ponte a escribir todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. En esos momentos donde está la dificultad, donde estás pasando el momento, escribe todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida y piensa cómo Dios ha mostrado la gracia en tu vida. Y fortalécete, porque de Dios no podemos dudar. Él es firme. Bueno, después continuamos. Dice acá el versículo 2 que para que Timoteo no se cargara con todos los deberes de este ministerio, ¿no? Porque está diciendo acá, encomienda a creyentes dignos de confianza. Necesitamos nosotros entender que debemos de aspirar a ser así. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que soy digno de confianza? Si me encargan algo, lo voy a hacer. Es más, me estoy capacitando para cuando llegue el momento de serlo, porque dice acá que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Saben, hermanos, creo que todos nosotros debemos de tener estas cualidades. Si bien lo está hablando Pablo a Timoteo, es algo que nosotros debemos de tener también. ¿Por qué? Porque Jesús en Mateo 28 del 18 al 20, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y enséñenles a obedecer. Así que todos nosotros debemos de estar capacitados para enseñar a otros a obedecer. Quizás el que tiene más tiempo en la fe sabe más cosas, aunque sabemos que no necesariamente. Pero necesitamos nosotros tener este deseo, convertirnos en creyentes dignos de confianza. Siempre hay cosas que hacer en la iglesia, siempre hay cosas que seguir avanzando. Necesitamos ser esas personas útiles. Recordemos, este es el plan de Dios, que cada uno de nosotros enseñe a otros. ¿Cuánto tiempo llevas en la fe? Piensa en eso. ¿Cuánto tiempo llevas en la fe? ¿A cuántas personas te has dedicado a enseñarles a obedecer? No dejemos este trabajo a los líderes nada más. Bueno, que el líder se encargue, para eso está. No, el plan de Dios es que todos hagamos discípulos. El plan de Dios es que todos bauticemos. El plan de Dios es de que todos enseñemos a otros a obedecer. Así que te voy a hacer estas preguntas, contéstalas ahí en tu libreta. ¿Te consideran otros en la iglesia como alguien fiel? ¿O como alguien digno de confianza? La segunda pregunta, ¿estás capacitado para enseñar a otros? Y la tercera, ¿cuánto tiempo tienes en la fe? Bueno, la realidad es que si nosotros queremos ver una mejor iglesia, necesitamos entonces ser discípulos dignos de confianza y capacitados para enseñar a otros. Si no, la iglesia se va a limitar al liderazgo que tiene.
Y no debe ser así. ¿Has visto estos movimientos donde dice el pastor tal, ¿no? Y está la foto de esa persona ahí, ¿no? Y hasta pareciera que la iglesia es de él, ¿no? Y no es así. La Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y que todos necesitamos construir. No es algo que se pase de generación a generación. Bueno, cuando yo no esté, entonces mi hijo va a dirigir la iglesia en San Martín, ¿no? No es eso. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y todos de aquí necesitamos aspirar a servir, a dirigir, a entrenar, a enseñar. Es el plan de Dios. La iglesia no es que se le ocurrió a alguien. No, la iglesia es un diseño perfecto de Dios. Bueno, continuamos. Vamos a leer del 3 al 7. Dice así: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su supervisor se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Bueno, se pone interesante, ¿no? Vamos a ver estos ejemplos que está usando, porque, bueno, Pablo usa metáforas sobre el liderazgo para Timoteo, le da ciertos ejemplos para que él vea, ¿no? Entonces, lo que dice acá, salió todo rápido, es que el buen soldado de Cristo Jesús. Por eso es el tema, ¿no? Ser un buen soldado, dispuesto a compartir sufrimientos con sus compañeros de batalla, ¿no? Seguramente has visto alguna película bélica, alguna película donde están en guerra, en combate, ¿no? Y te das cuenta cómo de pronto todo esto se vuelve compañeros de batalla, y cómo también ellos necesitan agradar a sus superiores. Y lo que dice acá la Escritura es: cuídate de no enredarte en cuestiones civiles. ¿Qué significará esto? Básicamente le está diciendo que si estamos en guerra, no hagas actividades que corresponden a alguien civil. Imagínense, ¿no?, que está un soldado ahí en la guerra y de pronto se pone a revisar el WhatsApp, ¿no? Es exactamente lo que está diciendo. O sea, si estás consciente de que eres un soldado de Cristo, tienes que ser un buen soldado. Por lo tanto, tienes que estar en unión con tus compañeros y estar activo en la guerra. Es lo que está diciendo acá la Escritura. Otras versiones dice: se enredan en los negocios de la vida, o se distraen, se pierden. Necesitamos no distraernos de los asuntos de esta vida. No se lo permitan. Pregúntate: ¿estoy siendo un buen soldado de Dios? Y luego pone otro ejemplo. Dice: el atleta que recibe la corona de vencedor. Imagínense que de pronto, ¿no? Viendo un ejemplo del fútbol. Todos sabemos lo que es el fuera de lugar, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Puede ser offside, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto un jugador dice: a mí no me importa esa regla? Yo quiero estar ahí y cuando me tiren el balón yo meta goles. ¿Qué le va a pasar a ese jugador? Lo sacan, ¿no? Y entonces es lo que está diciendo acá. Este atleta o ese jugador necesita competir según el reglamento. Si alguien no acata el reglamento, entonces simplemente sale del juego y no gana. No gana la copa, no gana la medalla, no gana lo que quiera que esté compitiendo, ¿no? Entonces está diciendo, hasta en eso hay orden. Y seamos así, seamos diligentes. No querramos hacer un lado las Escrituras, ¿no? Y decir, bueno, yo lo voy a ser un discípulo, pero a mi manera y como mejor me convenga a mí. Ya existen reglas en las Escrituras y necesitamos nosotros seguir la doctrina y la sana doctrina que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y después habla de otra persona, dice el labrador. Y dice acá que el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir la primera parte de la cosecha. Trabajar duro. Está hablando que si nosotros queremos tener esta cosecha, necesitamos trabajar duro. ¿Qué es trabajar duro para un discípulo?
A ver, díganme. ¿Cómo podemos ejemplificar? Trabaja duro para recibir este premio. Estudiar, ¿sí? Orar, evangelizar, ¿qué más? Servir, las relaciones de discipulado, tantas cosas, leer la Biblia, o sea, y además dice, trabaja duro, duro. Necesitamos trabajar duro, es lo que nos está diciendo acá. Necesitamos tener la disposición de sufrir. Necesitamos tener la convicción de no distraernos de la misión por asuntos de la vida. Necesitamos estar dispuestos a seguir el reglamento que es la Biblia para nosotros. Necesitamos trabajar duro. Y entonces recibiremos la recompensa. Y esto es para todos nosotros. Para todos nosotros necesitamos responder a este llamado. Bueno, después dice el versículo 7. Que Pablo llama a Timoteo a que reflexione en todo esto. Dice acá, reflexiona en lo que te digo. Y esto me habla de meditar la Biblia. Necesitamos todos meditarla. Ahora que estamos estudiando las cartas, me gustaría y los animo a que durante la semana mediten en lo que estamos estudiando. Tenemos que reflexionar eso. Imagínense, se lo está diciendo a Timoteo. Un hombre capacitado para dirigir una iglesia con tantos problemas. Y aún así Pablo le dice, tienes que reflexionar. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos reflexionar? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el Señor nos dé mayor comprensión. Va a haber cosas que no vamos a entender en el momento. Pero durante el proceso, en lo que meditamos, preguntamos, consultamos, se nos va a ir comprendiendo mejor las cosas. Así que necesitamos estar cerca de Dios. Bueno, continuamos. Dice acá la escritura del 8 al 13. Ahí está. Dice así: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Saben, históricamente dicen que esta era una canción, esto último, ¿no? Si morimos con Él, también viviremos con Él. No sé cómo sea la entonada, pero era una canción y la gente lo cantaba, ¿no? Por ahí imagínense estar cantando, si lo niego, ¿no? O sea, está interesante, ¿no? Porque dice, también Él nos negará. Bueno, era una canción, dice acá, digamos, el contexto de la carta. Empieza diciendo, no dejes de recordar a Jesucristo. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien te dice, me olvidé? ¿Cuántas veces? No pasa, ¿verdad? No pasa. La gente no te dice, me olvidé. ¿No? Inclusive uno mismo se olvida de las cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Necesitamos recordar a Jesucristo. ¿Cuál es la manera quizá más evidente para recordar a Cristo? La oración. ¿Qué más? Hay algo muy evidente. La cruz. ¿Tiene que ver con la cruz? ¿Qué hacemos? El arrepentimiento. ¿No? ¿Qué hacemos? La cruz, pero ¿qué hacemos? Cargaron la cruz. Para recordar a Cristo. Ahí está. La comunión. Qué importante es tomar la comunión. A veces pensamos que la comunión es para el momento en que yo le pido perdón a Dios por todo. No, eso es diario en tu oración, ¿no? Pides perdón y perdonas al que te hizo mal. Pero el momento de recordar a Cristo es en la comunión. Necesitamos tomar la comunión
nosotros. Los hermanos del primer siglo lo hacían diario, se juntaban diario, pero nosotros, ¿no? Por eso es bien importante asistir a las reuniones, porque en las reuniones hacemos eso, comemos el pan, tomamos el jugo de uva para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos olvidar, ¿sabes? Hay muchas cosas que podemos olvidar, ¿no? Yo les ponía un ejercicio a los chicos de la Casa de la Juventud, les decía, a ver, ¿qué comieron la semana pasada? ¿O qué ropa usaron la semana pasada? ¿No? Y por ahí decía, no me acuerdo. Bueno, hay cosas que vamos a olvidar, y también como discípulos vamos a olvidar. Pero lo que nunca podemos olvidar es a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque si empezamos a olvidar, nuestra fe va menguando y además el miedo comienza a dominarnos. La inseguridad nos empieza a controlar. Empieza a haber duda. Y lo que está Pablo diciéndole a Timoteo es, Timoteo, necesitas recordar a Cristo. Yo sé que estás pasando momentos difíciles, yo sé que los hermanos se te están brincando a la yugular, ¿no? Y hay un desorden y se están infiltrando ideas. Yo sé lo que estás pasando, así que te exhorto a que recuerdes a Cristo. Todo lo que Cristo hizo por ti, todo lo que te enseñó, cómo murió y cómo resucitó, y cómo ahora está sentado a la derecha de Dios, y que algún día va a regresar por su iglesia. Necesitamos nosotros tomar la comunión, estar unidos, porque si no, nuestro corazón empieza a endurecerse y no podemos permitir que eso pase. Y después vemos el ejemplo de Pablo. Pablo dice, todo lo soporto por el bien de los elegidos. Y esto es algo que de verdad debemos de tener bien claro. Vamos a hacer cosas para que gente llegue a conocer de Dios. Vamos a evangelizar, ¿no? Y va a haber momentos en los que vamos a tener que soportar. Pablo estaba en la cárcel encadenado. ¿Por qué? Por evangelizar. ¿Quién más que él, no? Para decirnos qué pretexto tiene para evangelizar. Veíamos que Pablo muere decapitado. Si vemos a Pablo allá, ¿qué le vamos a decir? Si viniera un discípulo del primer siglo, así, pum, ¿no? Viaje en el tiempo. Y nos dijera, ¿qué están haciendo para evangelizar? ¿Qué le dirían? No, bueno, es que 1 hora a la semana voy a... 1 hora a la semana, ¿no? No, es que mira, casi no ofrendo. Vendí mis terrenos y los puse a disposición de la iglesia, ¿no? No, es que me da miedo hablar. Hermanos míos murieron devorados por fieras. Lo veíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a decir? ¿No? Bueno, por eso Pablo dice acá, todo lo soporto por el bien de los elegidos. Y necesitamos también nosotros soportar para llegar a cada persona. Sí, a lo mejor de todos los que viven en San Martín, no todos van a querer conocer de Dios. Está bien, yo lo entiendo. Muchos van a decir que no. Pero busquemos a aquellos que le están pidiendo a Dios en este momento poder conocerlo realmente. Ahí hay personas, estoy seguro. Y lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos permita llegar a sus elegidos para que sean salvos y estén con Él. Dios quiere que todos se salven. Y Pablo se lo dice a Timoteo, que muchos lleguen a través del mensaje. Bueno, vemos versículo 11 al 13, dice toda una serie, ¿no? Dice un mensaje digno de crédito. Bueno, y empieza a hablar entonces de si morimos con Él, dice acá la Escritura, viviremos con Él. Nos recuerda las palabras de Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Estas son las palabras de Jesús. Si morimos con Él, viviremos con Él. Nos lo está diciendo Jesús. No es una mentira. Es una verdad que tenemos que hacer nuestra y vivirla. Es algo básico para un discípulo no olvidar esto. Necesitamos morir
para vivir. Hoy lo veíamos en la mañana en Despertando con Dios, ¿no? Decía, si la semilla cae y muere, entonces da fruto. La semilla de trigo, ¿no? Entonces da fruto. Y yo les decía a los hermanos, qué importante es caer y luego morir. Y es lo que hacemos continuamente, negarnos a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Dice acá la Escritura, bueno, si resistimos esta vida, los sufrimientos, todo, o sea, todos tenemos pruebas, gran manera o menos manera, eso es relativo porque eso depende de cada uno. Pero lo que sí dice la Escritura, si resistimos las pruebas que tenemos acá en la tierra, reinaremos con Él. Estaremos con Jesús en su gloria. Reinaremos. Así que, ¿qué más ánimo el resistir? Piensa en los hermanos quemados vivos de primer siglo, quemados vivos, decapitados, empalados, partidos a la mitad, crucificados al revés, devorados por fieras. Todos resistieron porque sabían, si yo resisto, voy a reinar con Cristo. Mateo 10:22 nos dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto me habla de perseverancia. Necesitamos perseverar. Y luego nos dice acá, si lo negamos, Él nos negará, claro. Efectivamente, Dios es amor, ¿no? Dios es lleno de gracia, Dios es paciente, sí, pero Dios es justo. Y dice la Escritura que si nosotros lo negamos, Él nos negará. ¿Se acuerdan? Señor, Señor, no hicimos esto, esto y esto. Y Él dice, aléjense de mí, hacedores del mal, no los conozco. Bueno, esas son palabras de Jesús. Lucas 9:26 nos dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Y luego dice acá otra cosa, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así que nuevamente, Dios es congruente, les decía, sí, Dios es amor, sí, Dios es justicia, ¿no? Dios es todo eso. No puede negarse a sí mismo. Él no miente, Él no engaña, Él no quiere manipularnos, Él no nos quiere chantajear, Él no es como nosotros, lo cual es una muy buena noticia para nosotros, ¿no? Él es puro, Él es santo, Él es recto y Él es íntegro. Necesitamos entonces conocer el Evangelio y tomar en serio esto, porque esto es real. Recordemos a Cristo. No nos distraigamos con las cosas de este mundo. Seamos buenos soldados de Jesucristo. Bueno, vamos a la segunda parte, del 14 al 26. Y este tema de esta sección se llama Un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Dice aquí la Escritura, 14 al 15, nos dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bueno, interesante. Dice acá algo, no dejes de recordarles esto, o no dejes que olviden estas cosas, nuevamente insistiendo que nosotros olvidamos las cosas. Y dice acá la Escritura, adviérteles delante de Dios. Esto es algo muy serio. Lo que viene es algo muy serio, porque dice, eviten las discusiones inútiles. Eviten las discusiones inútiles. Nos dice la Escritura, no sirven más que para destruir a los oyentes. Y esta es una realidad. Cuando hay discusiones entre discípulos, se destruye un vínculo muy fuerte. Se empieza a romper la unidad del espíritu. Nos lastimamos. Ya después ni queremos vernos. Ya después, ¿no? Me hablan de esta persona e inmediatamente me ardo en ira, ¿no? Y dice la Escritura, qué importante es permanecer unidos. Eviten discusiones. Los discípulos no están para discutir. Si hay un desacuerdo,
Vayan con los ancianos, vayan con el ministro, vayan con los evangelistas. Cualquier discusión destruye. Y debemos de tener esto muy claro. Sobre todo, en esta iglesia el contexto es que había infiltración de falsas doctrinas. Y ellos pensaban que entre mejor hay discusión, es mejor eso, ¿no? Está más rica la conversación porque hay discusión. No. Nuestras palabras deben de ser para la edificación y para la bendición para quienes nos escuchen. Así que esto es lo que debemos nosotros evitar siempre. Discutir entre hermanos. Y si ves a alguien que está discutiendo, no te hagas como no estoy viendo nada, o que lo arreglen ellos, o ya hablará el discipulador. Si ves que alguien está discutiendo, frénalos con mucho amor. Diles, esto no está bien delante de Dios. Necesitamos estar unidos. ¿Hay diferencias? Busquemos entonces con alguien que esté ajeno a la situación, que nos ayude y que nos aconseje. Y así va a haber una neutralidad en la situación. Alguien más sabio que nosotros. Recuerden el contexto. Se estaban peleando por infiltraciones de falsas doctrinas. Bueno, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto me habla, hermanos, de que necesitamos nosotros esforzarnos por cada vez seguir trabajando en nuestro carácter. ¿Cuánto inviertes en tu vida para que estés aprobado por Dios? ¿Cuánto estás construyendo tu carácter? ¿Cuánto te estás esforzando? ¿Cuánto estás pasando buenos desafíos para presentarte bien delante de Dios? Medítalo. Hay dos áreas en las cuales necesitamos nosotros enfocarnos. Dice acá, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que en el caso de Timoteo, un llamado a no tener un desempeño pobre y mediocre, ¿no? Es decir, que la vergüenza que él tenía, la inseguridad que él tenía, lo estaba llevando a desenvolverse en un papel mediocre. Por eso acá dice la Escritura, ¿no? No avergonzarnos, sino seguir adelante. No ser negligentes, no tener indiferencia, sino de verdad ser firmes. Cada uno va a tener sus pruebas, hermanos. Hay días que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Y el día que el auto se rompió, que a lo mejor te quedaste dormido, no sonó el despertador, a lo mejor te chocaron, ¿no? La otra vez un hermano nos estaba contando que lo chocaron y era algo muy serio y ahí estábamos riéndonos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te chocaron? ¿Qué pasa si te quedó mal un proveedor? ¿Qué pasa si no te depositaron tu salario? ¿Qué pasa si tus hijos sacan malas notas en el colegio? ¿O qué tal si hospitalizaron a un familiar? ¿Sabes? Tenemos la tendencia a reaccionar de una manera fácil, un escape rápido, el pecado. Ser infieles a Dios. Vámonos por el camino ancho. Estoy pasando dificultades y te das el lujo de pecar, en vez de mantenerte unido a Dios en esos momentos difíciles. En vez de ir y orar, en vez de ir y obtener la aprobación de Dios. Decir, Dios, tengo esta prueba, pero quiero salir aprobado. Y para ello necesito que me guíes, que me brindes sabiduría, que me brindes fuerza. Necesito trabajar en mi relación con Dios. Necesito trabajar en mi estudio bíblico, ¿no? ¿Qué tanto estás invirtiendo, no? En tus Biblias, en a lo mejor comprar un comentario bíblico, a lo mejor qué sé yo, en la nafta para venir acá, o en la SUBE que la cargas y dices, bueno, voy allá. ¿Qué tanto estás invirtiendo para mantenerte como un soldado aprobado? Y es un gran desafío, pero necesitamos nosotros salir vencedores. Y dice acá la Escritura, ¿no? Y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Capacitarnos. Necesitamos capacitarnos. Necesitamos nosotros encontrar la mejor manera. ¿Sabes? En los trabajos hacen eso. Te capacitan, ¿no?
te instruyen para que hagas bien tu tarea, la hagas mejor, para ser más efectivo, para que la empresa tenga más ganancia, para que trabajes mejor en menos tiempo y les conviene a ellos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros nos estamos capacitando para ser mejores predicadores o tener mejores discipulados o tener mejores relaciones de amistad o evangelizar de una mejor forma? Necesitamos nosotros esforzarnos para seguir adelante creciendo. Haz todo lo posible para salir aprobado por Dios. Bueno, vamos avanzando. Esta última parte del 16 al 19 dice acá: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver esto rápidamente. Dice acá que Timoteo debía tener cuidado de no enredarse en discusiones o palabrerías profanas. También se puede traducir como conversaciones inútiles y necias, que es parte de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Nos podemos perder en discusiones inútiles que no tienen sentido. Y dice acá la Escritura que quienes se dan a ellas, o los que practican esto, se caracterizan por dos cosas. La primera, se alejan cada vez más de la vida piadosa, o se hunden cada vez en la maldad. Es decir, que se nota, es evidente a los ojos: esta persona no está bien, se está dejando llevar. ¿Qué pasó con su vida? Yo no la veo más piadosa, sino lo veo que se va hundiendo más en su maldad. Ya no le importa el amor fraternal, ya no le importa el respeto, el aprecio, la gratitud, la consideración, sino lo único que sale de su boca son palabras destructivas. Y hay otra parte en las cuales se caracterizan. Dice que sus enseñanzas se extienden como gangrena, es decir, que de sus labios lo único que sale es queja, odio, resentimiento, amargura. Todos sabemos lo que es la gangrena, ¿no? ¿Sí? Cáncer, tengo la versión. Cáncer, dice ahí, en la versión, ¿no? Y lo que los doctores dicen: necesitamos qué hacer para que la gangrena no avance. Cortar. O en el dado caso del cáncer que no avance, hay que retirar ese tumor. Bueno, necesitamos nosotros defender, ¿se acuerdan? Habíamos visto defender la verdad. Si vemos que alguien está practicando una doctrina falsa, necesitamos defender la sana doctrina. Recuerden, estamos en una guerra espiritual, porque si no, empieza entonces a filtrarse estas enseñanzas como una gangrena, se vuelve un cáncer y empieza a afectar a los demás y empieza a meter ideas, porque el objetivo de esas personas, que también son apóstatas, es influenciar a los más posibles para afectar su fe. Y tristemente sí existe gente así, y lo vemos acá. Dice acá que estas personas eran Himeneo y Fileto. Es más, hasta se exponen los nombres. Se desviaron de la verdad, diciendo cualquier cosa, afirmando una enseñanza que no era real. Pero ¿qué dice la Escritura? A pesar de todo, necesitan ustedes mantenerse sólidos. Necesitan ustedes apartarse de la maldad si decimos que estamos unidos a Dios. ¿Vale? Necesitamos nosotros entender esto. Y para terminar, vamos a leer del 20 al 26 y dice así la Escritura: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con
un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Tercera vez que lo repite. Pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Bueno, con esto vamos a terminar. Lo que dice acá la Escritura es que Pablo advirtió a Timoteo los peligros de involucrarse en discusiones inútiles con trastornadores de la fe, es decir, personas que inteligentemente o astutamente tuercen el mensaje a su manera de ver las cosas. Dice aquí el versículo 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser útil para el Señor. ¿Quieres ser útil para Dios? ¿Quieres ser utilizado por Dios? Necesitas entonces mantenerte limpio, mantenerte puro. Está diciendo Pablo a Timoteo, bueno, ¿quieres que Dios te use como evangelista en la iglesia en Éfeso? Mantente puro. ¿Se acuerdan cómo era el trato con los ancianos? Con respeto. Con las mujeres, como mis hermanas, ¿se acuerdan? Con los jóvenes o mis pares, como mis hermanos. Y lo que le está advirtiendo es, no dejes caer en falsas enseñanzas, porque si no, ya no eres útil. Dios no te va a usar si de pronto empieza a haber falsas enseñanzas en tu vida. Después dice el versículo 22, huye de las malas pasiones de la juventud. Y no necesariamente, o sea, cuando uno escucha pasiones de la juventud, piensa en la inmoralidad, ¿no? Pero no necesariamente habla de eso. ¿Cuáles son las pasiones de la juventud? Y aquí mismo las describe, porque veamos el contrario. Es ser injusto, no tener fe, no tener amor, o sea, indiferencia, no tener paz y no tener un corazón limpio. Esas son las pasiones de la juventud. Dejarme llevar por mis emociones, actuar sin pensar, como un joven inexperto. Dice acá, huye de todo eso, de esos arranques de jóvenes, de esas discusiones, de esa rebeldía, de esa incredulidad, de esa indiferencia al necesitado. Sal de todo eso. Y le vuelve a repetir, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. No te irrites. Dice también que en lugar de ser rápido para pelear, argumentar, Timoteo tiene que ser un líder cristiano que sea amable con todos, capaz de enseñar humildemente y corregir a los adversarios. Así que la realidad de quienes se enfrascan en estas falsas enseñanzas y discusiones vanas es que finalmente caen en la trampa. El diablo ya los tiene ahí cautivos, sumisos a su voluntad. Es decir, que indirectamente ya están siguiendo a Satanás y ni siquiera se han dado cuenta de que es así. Así que, hermanos, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y a nuestros amigos, necesitas conocer a Cristo para que te cautive. Necesitas tomar la decisión de seguirlo, ser sumiso a su voluntad, acercarte a Jesús, conocer más de la Biblia y tomar las mejores decisiones en tu vida. Bueno, este fue el capítulo número 2. Antes de tener el tiempo de confraternidad y antes de que los chicos acá en el Zoom se dividan en grupos, quiero pasarles los anuncios. Estamos en Despertando con Dios o Amaneciendo con Dios, ¿no? Despertando si te levantas o amaneciendo si te la seguiste, ¿no? Que a mí me ha pasado ya me pasó, ya experimenté amaneciendo, es decir, no dormí y llegué al tiempo, ¿no? Me agarró el tiempo. Bueno, Amaneciendo con Dios, lunes a viernes a las 7 horas. Casa de la Juventud, estamos acá el sábado a las 5, a las 17 horas. El servicio dominical a las 17 horas acá en nuestro salón. Y el siguiente miércoles estamos acá ahora estudiando el capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que vamos a tener unos 10 minutos para charlar en las mesas, mientras acá los hermanos del Zoom
están en grupos de confraternidad igual hablando de la lección. Así que, adelante. Hola a todos. Ya. Ya estamos acá cerrando. Déjenme quitar este. Cuando se van todos. Eliminar destacado. Ahí está. Y no es que sí, Ok, bueno, si quieren saludar, pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Hola Marta, Irma, ¿cómo va? muy bien. A ver, chicos, si quieren saludar. Hola a todos. Nancy, Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Martita, te veo mucho mejor. No, acá Sí, estamos. voy mejorando acá. Adentro, pero mejorando. Hola. bueno, espero verte el domingo. Sí, Vengan el esperemos. domingo. Bueno, no sé ahí, pero Las sí madres. acá seguro. Así que Me dijo que me prometió que va a ir. Mi hija ¿Quién? mayor. Mi hija ¡Qué mayor. lindo! ¡Uy, qué lindo! me ¡Qué parece bueno, Irma! para las mamás. Así que el domingo están todas invitadas. Sí es. Así que Moncho va a bailar acá una chacarera para las mamás. Dale, Moncho. Ay, aquí te acompañamos con la guitarra. Aguante, Moncho. La Nancy. Pues cuídense y pasen buena noche. Gracias. Buenas noches, descansen. Bueno. Chao, 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 chao. Voy a terminar. Chao.